solo estudiando los indicios. Si nosotros más allá conocemos las conductas de las víctimas en la sociedad, las conductas de los autores de delitos, es posible que estudiando eso podamos resolver un delito. ¿Qué es eso? Las ciencias auxiliares del derecho penal, que son la criminalística, que es una ley física que investiga las cosas o permite investigar las cosas, y la criminología, que es una ciencia social que investiga conductas de las personas. Es muy probable que con un buen utilizo de esa ciencia nosotros podamos resolver un caso. Por ejemplo, un homicidio, podemos llegar probablemente a determinar quién fue el autor. Pero ¿cómo podemos llegar a los autores intelectuales, que es lo común en Guatemala? ¿Cómo es posible llegar a quien ordenó asesinar a esa persona? Me parece que la única forma es la cooperación eficaz. Y de ahí que esta norma se ha venido implementando en todos los países, y en especial en los países que tienen altos niveles de criminalidad organizada. Cuando seguimos en esto de las leyes, o sea, como fundamental y la lógica que tiene es la cooperación, es la única forma, y yo tengo que vincular al intelectual. Bueno, y dentro de ese paquete están las otras normas especiales que nosotros hemos estudiado durante esta mañana. Pero cuando la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar eso? La respuesta creo que no es solo tener la norma. Necesitamos implementar la norma. Necesitamos formar los operadores que sepan hacer esto. ¿Cómo es posible que estemos hablando de entregas controladas si no tenemos operadores para que hagan las entregas controladas, entrenamientos, policías educados en eso? ¿Cómo lo vamos a implementar si no logramos eso? Eso vale dinero. Eso vale educación. Eso necesitamos para que sea más eficaz. Estamos hablando también de entregas controladas, el mismo asunto, de agentes encubiertos. El tema de agentes encubiertos es bastante más complejo. Necesitamos super policías para hacer eso. Policías con una cultura alta policial y sobre eso un entrenamiento especial. Entonces, ¿de qué nos sirve la norma en el papel, en la legislación, si no hemos tenido la voluntad para crear los agentes encubiertos, la voluntad de hacer entregas controladas y además los recursos que requiere eso? A mí me parece que lo que tenemos que hacer es dedicarnos ahora a implementar las normas y no pensar en nuevas normas, si tenemos estas maravillas de normas y no hemos sido capaces de implementarlas. Me ha llamado la atención la poca referencia, la poca mención de las materias de investigación financiera esta mañana. No conozco lo suficiente cuál es su práctica y cuáles son sus medios, pero me da la impresión de que no se está prestando la suficiente atención a estas cuestiones. Me imagino, y esto es una pregunta para ustedes, que el móvil principal de los crímenes que estamos discutiendo es generalmente monetario, pecuniario, y que hay transacciones claves involucradas de retribución, simplemente en esquemas de sicariato donde se paga por el acto violento, de transacciones, de blanqueo, de acumulación ilícita de dinero por todo tipo de actividades, etcétera, etcétera. Y la pregunta para ustedes es si se está haciendo lo suficiente en investigaciones financieras como alternativa y si no, ¿por qué o cómo se podría hacer más? En la experiencia nuestra, algo se está haciendo en la Corte Penal Internacional. Tenemos obligación de hacerlo porque, además del valor probatorio para el hecho violento en sí mismo, diríamos, el delito central de la investigación, además de eso, la Corte tiene un mandato de reparación para las víctimas. Por lo tanto, investigamos el aspecto financiero como elemento probatorio para la autoridad del sospechoso o alguna posible cadena de mando, etcétera, y adicionalmente para incautar los bienes del acusado a efectos de reparación y más allá de los bienes financieros que se utilizaron para el ilícito penal central en sí mismo. Como ustedes sabrán, por supuesto, hay precedentes abundantes, es muy común en el combate del crimen organizado en todo el mundo el elemento financiero, la investigación financiera, y me gustaría escuchar más sobre esta cuestión aquí. ¿Cuánto se está haciendo? ¿Cuánto más se podría hacer desde ese punto de vista?
Yo creo que no cabe duda de que el fin principal que inspira a todas estas organizaciones criminales o grupos delictivos organizados es el ánimo de lucro. De hecho, en el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada guatemalteca se establece, después del listado de delitos a los que se aplica, que esos delitos son siempre con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para tercero. Y en este sentido, pues la ley contempla una serie de medidas de investigación que se pueden practicar y de medidas de carácter precautorio. Entre las medidas de carácter precautorio ya hizo referencia Delia esta mañana alguna de ellas, como el arraigo, el secuestro y embargo de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles, el secuestro de libros y registros contables, la suspensión de las patentes y permisos y otras medidas cautelares como la incautación y la ocupación. En este sentido, bueno, esto es lo que prevé la ley. En nuestro trabajo, el único auxilio con el que contamos son el de las unidades de investigación financiera, compuesto por varios técnicos en la materia que nos indican cuál es el movimiento que han seguido los capitales. Con independencia de ello, tengo que recordar un artículo muy importante de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es el que establece la obligación de todas las entidades públicas, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificaciones Especiales, la Superintendencia de Administración Tributaria, el deber que tienen de colaborar con todas las autoridades fiscales cuando les sea requerida información. En este sentido, hemos tenido algún problema cuando se ha recabado información bancaria de los bancos. No es que nos hayan alegado el secreto bancario, porque ese alegato está ya prohibido. Después de la Convención de Palermo, ningún banco puede ampararse en el secreto bancario para denegar información, pero sí se han amparado en otra serie de excusas peregrinas, y la verdad es que aquí cuesta en Guatemala bastante conseguir información bancaria. La verdad es que están dilatándolo muchísimo, alegando una serie de excusas que no nos convencen en absoluto. Para esto, la ley prevé la posibilidad de secuestro de la información bancaria. Incluso podríamos acudir a medidas más agresivas como el allanamiento, pero creo que esto no se ha hecho ninguna vez, aunque el comisionado una vez nos lo sugirió cuando le hicimos referencia a los problemas que estamos teniendo en lo que se refiere a la recopilación de documentación bancaria, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Creo que falta la debida decisión a veces en los miembros del Ministerio Público, la debida autorización o el debido coraje para reclamar a las autoridades y al sistema bancario la información que requerimos puntualmente. ¿Creen ustedes que los términos de investigación y procedimientos deben ser iguales en la investigación de delincuencia organizada que en la investigación de delincuencia común? ¿Aló? No, me parece que no puede ser igual. Y a mí me parece que ese es un problema en Guatemala. Una de las cosas, a ver, voy a relatar otra experiencia que probablemente ustedes la han vivido. Me correspondió alguna vez ir al INASIP a dejar evidencias. Y me sorprendí cuando me encontré con una especie de banco con puras galerías y una fila de personas entregando evidencias, cajas y cajas de evidencia ahí. Yo miraba a cada funcionario de Providencia entregar una caja de evidencia ahí y decía, cada caja de esa, ¿cuánto significa en dinero?
en pericias. ¿Cuánto se va a demorar solo una de esas cajas que yo voy a entregar ahí? Entonces, ¿qué encuentro? Encuentro que es un derroche de recursos